Son unos hechos para relatar cortamente dentro de un contexto muy largo. Por eso es que no nos detuvimos a mostrar en su gran dimensión el genocidio de la UP, que nos sigue pareciendo terrible, que nos sigue pareciendo que no solamente la televisión ni los escritores no la mostramos en su gran dimensión, sino el país entero. Un mal actor representando un gran personaje no lo hace creíble, y no hace creíble al personaje de la historia real. Lo que sí hicieron con los tres Caínes, es decir, con los paramilitares, no lo hicieron con el resto de personajes, por ejemplo, que representan a la subversión o a la izquierda. Ahí se cometió un error de omisión, y es no haber puesto unos actores de la misma talla que los Castaño, por ejemplo, a personificar a Bernardo Jaramillo, a Luis Carlos Galán, a Carlos Pizarro. Bueno, se me escapan otros nombres, pero sí tiene razón, digamos, la crítica en ese momento. Todos los días observo en la televisión, en la radio, en las declaraciones públicas, distorsiones de la realidad sobre las víctimas, y especialmente sobre las víctimas de la Unión Patriótica y de la izquierda. Bueno, cuando nosotros estuvimos en la fundación de la Unión Patriótica hace aproximadamente 28 años, había la esperanza de que este país entrara a un proceso de paz duradero. La Unión Patriótica fue un intento de transformar las balas de la guerrilla en votos. Pero el proceso de paz con las FARC muere cuando aparece una mano negra, una organización siniestra que comete el genocidio de la UP. No solamente mataron 5.000 personas o más, o hicieron que se exiliaran todas esas personas, sino que después se han encargado de distorsionar qué era la UP, por qué ocurrió eso. El genocidio de la Unión Patriótica se debió a que la Unión Patriótica, es decir, una nueva fuerza de izquierda que venía de la paulatina desmovilización de las FARC, estaba tomando mucha fuerza política en los campos de Colombia. Jamás en Colombia puede volverse a repetir un genocidio como el que ocurrió con este grupo político. Fue un mensaje absolutamente doloroso para la gente, un movimiento que se forma después de un proceso y que resultó siendo exterminado con la muerte o la desaparición de un número tan significativo de sus miembros, que la UP no solamente desapareció, sino que gran parte de los miembros que quedaron vivos tuvieron que incluso huir del país. Creo que son positivas si estas series contasen la versión con una rigurosidad histórica, pero no como lo vienen haciendo teniendo en cuenta o privilegiando el tema comercial, el rating. Debe consultarse también en verdaderos historiadores, no la gente que fantasea con historia, sino los historiadores que han seguido paso a paso lo que ha pasado en nuestro país y que por supuesto son gente comprometida con la verdad. La televisión pues tiene una responsabilidad, y una responsabilidad grande. Su primera responsabilidad es entretener, pero en el momento que aborda temas tan profundos, tan delicados y sensibles como el conflicto, no solamente debe entretener, también debe tener una investigación, debe tener un marco teórico, debe tener una estética, una ética, debe tener unos valores de producción también para contar muy bien esa historia. Creo que en este país debemos conocer la historia reciente y las nuevas generaciones, y para esto yo creo que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. Los diálogos de sordos no ayudan a nadie, y menos en un país que tiene una guerra que no para. Pero yo sí creo que ha sido bueno, y esto ha destapado todo el tema de el gran reto que tiene la televisión si se mete a contar esta guerra que no termina. Creo que es una gran deuda que tenemos todos frente al caso. Y esa deuda pesa muchísimo hoy. Vuelve a pesar muchísimo cuando estamos en un contexto de negociaciones. ¿Qué pasaría si hiciéramos una serie sobre el exterminio de 4.000 personas, que fue el exterminio de la UP?
si se hiciera con nombres, si se hiciera con víctimas o con victimarios, si se mostraran la planeación de los asesinatos, yo creo que ahí sí empezaríamos a tener de verdad un debate mucho más poderoso. Ahora, y no estoy hablando de documental, estoy hablando de la ficción, que es lo que nos interesa. Hay que poner mucho cuidado cómo se cuentan esas historias, porque de eso depende también un proceso de reconciliación del país y un proceso de transformación del país y sobre todo una garantía de que eso no vuelva a ocurrir. Bogotá, 1940. La rama judicial en Colombia ha sido otro de los blancos del conflicto. El país ha visto caer desde jueces hasta ministros de justicia como Rodrigo Lara Bonilla. Y estoy seguro de que el narcotráfico se quiere meter en el Congreso. Entonces necesito que le eche un ojito a este tipo. Lo averigüe. Eso es todo. ¿Y cómo se llama? El tipo se llama Pablo Escobar Gaviria. Yo creo que personajes como Lara Bonilla debían ser personajes que todos los jóvenes colombianos supieran quién es, pero eso no es así. Entonces valoro mucho que una serie pueda mostrar realmente la lucha que dio Lara Bonilla por la democracia de este país. A ese es al que más quisiera ver encerrado. Pero usted y yo sabemos que eso no es fácil, toca trabajar muy duro. Ese tipo fue ministro de Justicia y puede llegar a ser presidente de la República. Cuando uno mete personajes históricos en estas novelas, pues bien o mal se convierte en un elemento más de la diversión de la novela, ¿no? Entonces tienen que caracterizar al personaje de cierta forma, ¿no? Tienen que cumplir un rol. Pues la historia no es un juego de roles, no es un juego de interpretaciones, son hechos que ocurrieron, que pueden ser vistos desde diferentes puntos de vista, ideologías, interpretaciones, pero no es un rol que divierte en la telenovela. Por eso el tema a mí me produce cierta incomodidad. Con esto ustedes podrían llevar a la cárcel a casi medio Capitolio. Ojalá fuera verdad tanta belleza, pero no, sabemos que eso no es fácil. Con una listica solamente no se puede hacer eso. Además, hay gente muy peligrosa. El televidente colombiano tendría que estar enterado, o a través de esto quizás yo quiero enterarlo, de que la búsqueda de representar personajes de la vida real, como en el caso de la serie que yo escribí de Rodrigo Lara o del Coronel Ramírez, no es una búsqueda de fisonomía, ni de acento, ni de tono de voz. Lo que yo quiero rescatar en estos dos personajes es su esencia, su forma de pensar. Lo que yo quisiera es que a los corruptos se les notara la corrupción en la cara. Pero qué más, los corruptos son los mejor vestidos, los que tienen mejor cara, los más amables, y se la pasan hablando de transparencia, ¿no? Se parecen a estos. Yo creo que la historia debe ser interpretada con mucha objetividad y con mucha seriedad. Y eso es algo que hacen los historiadores. Y una vez de pronto lo han hecho ya los historiadores, pues llega ya las películas o las novelas a interpretarlo, ¿no? Pero esos son temas que todavía no se han zanjado en la sociedad colombiana. Son heridas que todavía están abiertas, las heridas causadas por la guerrilla, por el narcotráfico, por el paramilitarismo no se han cerrado, porque es que no digo, este es un país sin justicia, este es un país de impunidad. Entonces a lo que yo quiero llegar es, nosotros recreamos la historia sin que todavía tengamos verdades judiciales de hechos que son muy recientes. Es tan extremo que si usted observa las casas en el país, va a encontrar que los colombianos han tenido que volver cárceles sus casas. La importancia de un personaje como Rodrigo Lara Bonilla en la historia de Colombia es que fue una de las primeras personas que se enfrentó a los narcotraficantes, que dijo Pablo Escobar hay que pararlo, que tomó unas decisiones muy difíciles y que a la postre pues acabaron con su vida, pero creo que él es uno de los ejemplos más claros de coraje y de una decisión como desde el Estado de anteponer ante todo la institucionalidad antes que dejar que los narcotraficantes se terminaran de tomar el país. Se trata de una escalada del narcotráfico. En el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, el cuerpo sin vida del ministro de Justicia fue colocado en cámara ardiente.
el caso del coronel Ramírez, el caso de Lara, siempre aparecen como personajes secundarios en otras series. Creo que en Gacha se está contando la historia desde la mirada de ellos, es desde la mirada de un país que no se rindió, de un país que lucha contra estos fenómenos, y creo que eso es muy importante porque eso es cambiar completamente el enfoque de lo que se venía haciendo. Esos héroes de estos procesos, los que llamaron la atención de estos horribles victimarios. Y creo que, y prefiero muchas veces escuchar la historia de un hombre bueno como Lara Bonilla a la historia de un monstruo como su victimario, Pablo Escobar. Tenemos que quitarle el país a esas manos que siempre lo han tenido. Así como muchas veces le puede acusar a la televisión colombiana de volver héroes a los que no lo son, también hay que ver que la televisión colombiana, que estas series, estos dramatizados, le dan a muchos héroes que de pronto no han tenido todo el reconocimiento histórico que merecen, y se ponen en un primer lugar y se reconstruye su obra y se deja en la memoria colectiva, como es el caso del ministro Lara Bonilla. Que no se lo niego, y se lo digo aquí, de corazón, tengo miedo. Tengo miedo porque si usted y yo no hacemos algo al respecto, este país en 20 años va a estar manejado pero por ellos. La memoria es una necesidad para las víctimas y es una necesidad para la sociedad en general. La memoria también tiene que ser sanadora, tiene que ser reconciliadora y tiene que ser, sobre todo, reconocedora de la dimensión dialogante que debe tener la sociedad. Creo que la televisión tiene una gran responsabilidad, no solo en la materia del entretenimiento, sino también, y yo no encuentro una contradicción, como hablaba Bertolt Brecht, entre enseñar y divertirnos. Veamos con el corazón, expandiendo los sentimientos, la solidaridad, la compasión por aquellos que sufren. Yo creo que esta guerra que vivimos en Colombia nos afecta a todos, nos duele a todos. Y esa historia merece ser contada para buscar camino. Creo que sin duda es muy claro que la televisión sí debe seguir mostrando historias de conflicto, que la televisión sí debe llevarle al público masivo estas historias, que sí deben quedar dentro de la memoria colectiva, que debemos encontrar unas formas narrativas más acordes con los temas que estamos tocando, que definitivamente la voz de las víctimas tiene que ser más importante que las de los propios verdugos, que tenemos que llegarle a ese público con unas verdades más decantadas que de pronto las que se pueden estar diciendo, que debemos confrontar las versiones que siempre tienen un suceso y que deben existir programas como este para que suceda eso. En conclusión, creo que debemos contar con las voces que han sido afectadas por el conflicto, las voces de los estamentos que han sido afectados, las voces de la sociedad civil que ha sido afectada y particularmente las voces de las víctimas. El debate sobre el conflicto armado representado en la televisión es un tema muy amplio. Por eso los esperamos para una segunda entrega de este especial, donde trataremos otros aspectos que hoy son de vital importancia para nuestra televisión y nuestra sociedad. Buenas noches.